Para la palabra que hoy Dios tiene para su vida. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Uy, no, yo no lo veo tan seguro. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Dios tiene algo para tu vida en este día. Y si tú lo crees, te será dado. Amén. Uy, no, yo solamente tengo a 3 personas acá. Si tú lo crees, te será dado. Hemos estado hablando de cosas tan hermosas a lo largo de estas últimas semanas. Dios nos ha estado ministrando poderosamente, hablándonos de lo que Él tiene para nosotros. Dios está hablando al remanente que es el de los últimos tiempos. Y yo quiero preguntar, ¿cuántos son el remanente de este último tiempo? Dios nos está capacitando. Dile al que está a tu lado, capacitando. Dile al del otro lado, capacitando. Dios nos está capacitando porque Él quiere formarnos. Amén. Y yo quiero compartirte una palabra poderosa en esta tarde. Yo le quiero pedir que ponga toda su atención los siguientes minutos para que realmente pueda entender lo que Dios viene a hablar el día de hoy. Dios tiene una palabra profunda que tenemos que entenderla para poder vivirla. ¿Estamos acá? No se me distraiga. Si nosotros no entendemos la palabra, no la podemos vivir. Así es. Primero tenemos que entenderla, y eso no significa que tú sepas cómo va a suceder. Significa que sepas que Dios lo puede hacer. Amén. Así que yo quiero que usted ponga toda su atención y me acompañe al Salmo. Vaya a su Biblia, por favor. A su Biblia, acompáñeme al Salmo 33:11. Todos estamos allá. Salmos 33:11. Y la palabra de Dios dice: pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Yo no sé si usted está leyendo esta palabra. Quiero que la leamos juntos una vez más. Si usted no la tiene ahí, que pueda leerla junto conmigo. Pero los planes del Señor se mantienen, ¿qué? Firmes. ¿Para cuándo? ¿Para un día? ¿Para una hora? Dice para siempre. Sus propósitos nunca serán, ¿qué? ¿Sí lo tiene ahí o no lo tiene ahí? Dice, sus propósitos nunca serán frustrados. Yo quiero explicarle algo. Una de las definiciones de propósito es consejo, intención o diseño. Cuando la Biblia dice que los propósitos de Dios permanecen para siempre, significa que nada puede detener lo que Dios va a hacer. ¿Estamos acá? Este versículo nos enseña que no importa lo que quiera suceder, atravesarse, involucrarse, impedirte, pero Dios no va a permitir que nada obstaculice su propósito. ¿Estamos acá? Así que esto incluye el propósito que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Acompáñeme a Génesis 2:7. Génesis 2:7. Y dice: entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yo quiero que ahí en su Biblia usted subraye la palabra formó. Subráyela ahí, circúlela. Yo no sé lo que usted traiga, pluma, plumón, lo que usted traiga, pero que se vea, que se resalte la palabra formó. Ahora quiero que me acompañe a Génesis 1:27. Génesis 1:27 dice:
Dios creó al hombre a imagen suya y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Yo quiero que me ponga atención en algo que estamos leyendo en estos versículos. Aquí encontramos una verdad muy importante, y es que Dios creó y formó. Crear y formar no es lo mismo. Crear y formar no significa lo mismo. Dios creó al hombre, pero después lo formó. Repita conmigo: Dios creó. Fuerte: Dios creó y después formó. Esa es la diferencia que vamos a aprender el día de hoy. Wow. Existe una gran diferencia en estas dos palabras. Y para esto yo quiero que usted me ponga toda su atención, porque vamos a empezar a profundizar en la palabra de Dios para que podamos entender lo que Dios nos quiere enseñar. Yo quiero que usted realmente esté anotando, esté escuchando, ¿verdad? Pero sobre todo esté oyendo, porque escuchar y oír no es lo mismo. La diferencia está en que cuando nosotros oímos, realmente estamos entendiendo lo que se está diciendo. Cuando nosotros escuchamos, solamente estamos oyendo ruido. Pero cuando oímos, realmente estamos escuchando y entendiendo lo que se nos está hablando. Amén. Así que diga conmigo: ser procesado para un propósito. Dígalo una vez más: ser procesado para un propósito. Y yo quiero decirle algo: la mayoría de las personas no relacionan el propósito de Dios con un proceso. No lo relacionan. Ellos piensan que no tiene nada que ver la una con la otra, y piensan que si Dios ya les ha dado un llamado, una promesa o una palabra, automáticamente tiene que suceder. Y hoy yo vengo a decirte que así no funcionan las cosas en Dios. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da un llamado, cuando Dios te da un propósito, no es como que apretaras un botón y automáticamente todo va a suceder. Hay un proceso. Repita conmigo: proceso. Hay personas que creen que están excluidas de los planes de Dios. Es decir, hay personas que viven todos los días de su vida creyendo que no tienen un propósito, creyendo que Dios no tiene algo para ellos, creyendo que eso Dios solo lo ha dado a los pastores, a los profetas, a los evangelistas, a los maestros, pero piensan que Dios no tiene un propósito para ellos. Y hoy yo te vengo a decir una verdad de Dios que quede clara en tu corazón, y es que Dios no creó a nadie sin propósito. Todos tenemos un propósito. Levanta tu mano ahí y di: yo tengo un propósito. Ahora dígalo como si lo creyera: yo tengo un propósito. Y hay personas que me dicen: ok, profeta, pero entonces ¿cuál es mi propósito? Dios te tiene que decir cuál es tu propósito. Tus pastores pueden confirmar el propósito y el llamado en tu vida, pero Dios es quien te lo revela. Dios es quien te dice para qué te ha creado. Todos tenemos un llamado y todos tenemos un propósito. ¿Estamos claros hasta acá? Así es, amén. Entonces, el propósito tiene que ver con la asignación que Dios nos entregó para cumplir en la tierra. Lo que yo hago aquí en la tierra es el propósito que Dios ha destinado para mi vida. ¿Estamos acá? Sí. Ese es el propósito. Ahora, el llamado, ¿verdad?, significa lo que Dios ha llamado para tu vida desde que te creó. Entonces, un llamado y un propósito no significa que automáticamente van a hacer que suceda. Que tú tengas un llamado y un propósito no significa que automáticamente va a suceder. Tienes que pasar por un proceso. Cada vez que Dios quiere llevarnos a una nueva temporada, primero trabaja con nosotros. Antes de que Dios te dé la promesa para tu vida, la bendición para tu vida, el milagro para tu vida, esa profecía que te dieron, te va a trabajar. Y a veces eso no nos encanta, ¿verdad? Y eso significa que antes de que suceda algo nuevo de Dios en nuestra vida, vamos a pasar por un proceso. Yo quiero compartirle: antes de que Dios me ungiera como profeta, pasé por un proceso. Antes de que Dios me ungiera como pastora, que fue después, tuve que pasar por un proceso. Y todo lo que he pasado en mi vida para llegar a donde estoy el día de hoy han sido procesos. ¿Estamos claros hasta acá? Ok, entonces, eso no significa que ya los procesos terminaron en mí.
Ay, profeta, listo, usted ya es profeta, pastora, listo, Dios ya terminó con usted. No, sigo pasando por procesos. Porque si algo Dios nos enseña en la palabra es que Él no quiere que nos estanquemos, Él no quiere que nos conformemos, Él quiere que vayamos a más, Él quiere que avancemos a más, Él quiere que cumplamos el propósito perfecto que Él tiene para nuestra vida. Y para que nosotros lleguemos a eso, ¿qué cree que tiene que suceder? Proceso. ¿Vamos entendiendo todo acá? Entonces, a pesar de que tú hayas pasado 1, 2, 3, 4, 5 procesos, Dios te va a seguir procesando. Porque Dios sigue trabajando en nosotros. ¿Sabe? Dios sigue trabajando en mí. Dios sigue trabajando en mi carácter. Dios sigue trabajando en enseñarme. Dios sigue trabajando en mis emociones. Dios todavía sigue trabajando en mí y Él seguirá trabajando en mí. Así como Dios va a seguir trabajando en ti. Así que cada proceso tiene el propósito, escuche bien, cada proceso tiene el propósito de prepararnos para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No, usted no me entendió. Cada proceso tiene el propósito de prepararnos para lo que Dios tiene para nuestra vida. Hay personas que solamente buscan a Dios por una necesidad. Vengo a la iglesia para que Dios me sane. Vengo a la iglesia para que Dios restaure mi matrimonio. Vengo a la iglesia para que Dios sane a mis hijos. Vengo a la iglesia para que Dios me saque de las adicciones. Vengo a la iglesia para que no me sienta tan solo los domingos. Vengo a la iglesia para que Dios me dé dinero. Pero así no funciona. Eso no es el propósito de Dios, ¿sabes? Pero Dios es tan bueno y tan grande que Él lo hace. Pero ese no es el propósito que tiene para tu vida. Nosotros tenemos que buscar a Dios sabiendo que tenemos que prepararnos para el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, hay personas que solamente viven para trabajar, comer, pagar, despertarse, dormirse, sentarse, hacer de comer, limpiar la casa, bañar al perro, bañar al gato, y viven sin un propósito. Solamente viven rutinariamente una y otra vez en la misma condición, en la misma manera. Y Dios no nos ha llamado a vivir así. Dios nos llama a vivir con propósito. Dios nos ha llamado a vivir con un propósito. Ahora es importante entender que hay dos tipos de procesos. ¿Cuántos? Dos. ¿Cuántos? Dos. Hay dos tipos de procesos. El proceso número uno es pasar por un proceso por desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, pasamos por un proceso. Entonces, el proceso número uno es por desobediencia. Y el proceso número dos es por obediencia. ¿Cómo, profeta? O sea, que obedezcamos a Dios, ¿tenemos que pasar por un proceso? Sí, porque ¿cómo te vas a preparar para lo que Dios va a traer para tu vida? Entonces, número uno, hay procesos por desobediencia y estos procesos son dolorosos. Cuando tomamos malas decisiones, cuando no hacemos lo que Dios nos ha indicado, ¿verdad? Cuando vivimos nuestra vida como se nos da la gana y no como Dios nos ha indicado, pasamos por procesos por desobediencia. Pero también pasamos por procesos por obediencia. ¿Por qué sucede esto? Porque Dios nos prepara para llegar al propósito. Y aunque sí, ciertamente también son dolorosos, Dios nos da la gracia y la victoria para salir de esos procesos. Pero aquí hay algo muy importante. Hay muchas personas que están esperando que en un proceso que están pasando por desobediencia, Dios les dé la victoria. Y eso no va a suceder, porque Dios no está ahí. Dios no está respaldando ese proceso. Dios solo respalda los procesos que son por obediencia. Cuando tú y yo tomamos la decisión de creerle a Dios, de caminar por fe, de creer sin importar lo que suceda y lo que se atraviese en el camino, entonces en medio de ese proceso, en medio de ese desierto, Dios nos va a dar la gracia, el favor y la victoria para salir de ese proceso. ¿Estamos entendiendo acá? Así que aquí existe una gran diferencia, porque cuando el proceso viene como resultado de nuestra obediencia, Dios nos sostiene, Dios nos fortalece, Dios nos ayuda y Dios nos acompaña. Pero cuando pasamos por un proceso por desobediencia,
día, Dios no nos va a ayudar, Dios no nos va a acompañar, Dios no va a estar ahí. ¿Por qué? Porque estamos tomando nuestro propio camino. Ay, ay, ay. Dios tiene un camino planeado perfectamente para ti. Y Dios te dice, es por aquí. Pero nosotros a veces decimos, ok. Y Dios, pero es por aquí. Ah, sí. Y entonces tomamos nuestro propio camino y no caminamos en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Nadie puede atravesar correctamente un propósito sin la gracia de Dios. Si tú no tienes la gracia de Dios en medio de ese propósito, vas a volver a ese una y otra vez. Es decir, ese proceso nunca se va a terminar. Ay. Y tú dices, ¿por qué vivo en lo mismo una y otra vez? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué vuelvo a lo mismo? ¿Por qué vuelvo a la misma situación? ¿Por qué en vez de crecer retrocedo? ¿Por qué en vez de avanzar me estanco? La respuesta es que Dios no está en ese proceso, porque no viene de parte de Dios. ¿Estamos acá? Sí, amén. Así que es precisamente ahí donde empezamos a entender que cuando obedecemos a Dios y pasamos por un proceso, ese proceso no es un castigo, ese proceso es una preparación. Amén. Cuando Dios nos procesa para prepararnos para lo que Él va a hacer en nuestra vida, es una preparación. Ahora surge la pregunta, bueno, ¿y por qué Dios permite los procesos? ¿Qué tiene Dios en mente cuando nos está procesando? Porque muchas veces vemos personas con grandes dones, personas que pueden predicar increíble, que tienen un potencial increíble, que tal vez Dios quiere hacer un gran llamado en ellos, pero son personas que no están o han sido procesadas. Es decir, el don está ahí, pero no han sido procesadas por Dios. Y mucha gente piensa erróneamente que el don es lo más importante. Pero el don no es lo más importante. Lo más importante es ser procesados por Dios para poder llegar a nuestro propósito. Amén. Entonces, Dios no solamente está interesado en tus dones, Dios está interesado en tu carácter. Wow. Dios no solamente quiere decir, wow, canta increíble, predica espectacular, lo hace maravilloso. Dios está buscando tu corazón. Dios está viendo cómo actúas, quién tú eres. Un don puede abrir puertas, pero solamente el carácter puede sostener lo que Dios entrega. Wow. Tú puedes llegar a ese lugar por tu don, pero para que tú te puedas mantener, la única manera es el carácter que Dios forja, porque sin ese carácter tú al otro día vas a perderlo. Es decir, te lo voy a explicar un poquito mejor. Dios te puede entregar $1,000,000 el día de hoy, y si tú no tienes el carácter para tener ese $1,000,000, tú te lo vas a acabar en 3 segundos y no vas a hacer nada de ello, y al otro día vas a estar igual sin un solo peso. Pero cuando Dios te da algo y te preparó, te procesó, te ayudó en ese proceso, en ese desierto para capacitarte, entonces tú ese $1,000,000 lo conviertes en segundos, en 5. Porque Dios primero nos capacita, nos prepara, nos procesa para poder recibir lo que Él tiene para nosotros. Así que donde no ha habido formación, siempre habrá deficiencia de carácter. Donde no ha habido formación, siempre habrá deficiencia de carácter. Por eso los procesos son tan necesarios. Dile al que está a tu lado, con razón. Vamos, dile, con razón. Dios no solamente quiere usarnos, Dios quiere formarnos. Si Dios solamente nos quisiera usar, todo el mundo estaría arriba de un altar. Pero Dios quiere formarnos para después usarnos. Porque si Dios nos usa antes de formarnos, nos estaría haciendo un daño. Estaría aventándonos al fuego, estaría aventándonos al agua, ¿verdad? Como los bebés que los avientan al agua. Dios quiere formarnos para después usarnos. Así que quiero que pensemos por un momento en algo profundo. La Biblia nos muestra que Dios es eterno. Él no está limitado por el tiempo como nosotros. ¿Estamos acá? Para Dios no existe pasado, presente y futuro. Él ve el principio y también ve
todo, Él lo conoce todo. Por eso muchas veces Dios ya sabe a dónde quiere llevarnos, aunque nosotros todavía no lo entendemos. Es por eso que a veces nos encontramos en procesos donde decimos, es que ¿por qué estoy pasando por esto? Y no lo entendemos. Pero Dios sabe qué es lo que está formando en ti para que te prepare para la victoria, para el destino que está por venir. ¿Qué cantábamos en un momento en la alabanza? Llamado a mi destino. Dios nos está llamando a nuestro destino, pero tú no puedes llegar a tu destino si no estás siendo formado, si no estás siendo procesado. No hay manera de que tú alcances lo que Dios tiene para ti si primero no te procesa. Híjole, ya se acabaron los amenes. Amén. Nada de lo que existe fue creado por accidente. Absolutamente nada. Nada de lo que Dios hace carece de propósito. Cuando Dios pensó en nosotros, también pensó en el destino que íbamos a cumplir. Dios no dijo, bueno, primero voy a hacer la plancha y después a ver qué se me ocurre. No. Dios hizo a Pancha con su llamado y su propósito. Dios ya nos tiene un destino, un propósito para nuestra vida. Pero cuando nosotros llegamos a esta tierra, comenzó algo que en el cielo no era necesario. ¿Por qué en el cielo no era necesario? Porque en el cielo todo está terminado, todo está completo, todo está listo. Nada tiene que pasar por un proceso. Sin embargo, la ley de la tierra, la ley que estipuló Dios para la tierra, en este lugar donde tú y yo vivimos, todo tiene que pasar por un proceso. Entonces, en la tierra existe un proceso. Todo lo que llega a la tierra tiene que pasar por un Vamos rápidamente a Génesis 2:7 nuevamente. Génesis 2:7 dice, entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Yo quiero que usted observe algo muy interesante. La Biblia dice que Dios lo formó. No solamente lo creó, sino que lo formó. Y aquí encontramos una diferencia enorme, porque crear tiene que ver con darle existencia a algo. ¿Ok? Algo que no estaba, ya fue creado. Eso es crear. Pero formar tiene que ver con prepararlo para una función. Híjole, no sé si me están entendiendo. Sí, amén. Me voy a retroceder un poquito. Crear algo tiene que ver con crear algo que no existía. Algo se hizo nuevo. Ajá. Formarlo es lo que tiene que ver para cumplir una función. Amén. Dios ya nos creó con dones, con capacidades, con talentos, con propósito, pero todavía necesitamos ser formados para sostener aquello por lo que fuimos creados. Amén. Así que por eso hay una distancia entre ser creado y ser formado. Ser creado significa que Dios ya puso algo delante de nosotros. Él ya lo puso, ya está. Pero el ser formado significa que Dios trabaja en nuestro carácter para que podamos administrar correctamente aquello que ya nos entregó. Amén. Era como el ejemplo que te decía hace un rato. Dios no va a poner algo en tus manos que tú no estás listo para sostener. Sería un mal padre. Es como si tú ahorita le dijeras a un niño, toma las llaves del carro, un niño de 7 años, ve a la casa, pasas por tu abuelita y regresas. ¿Lo harías? No. ¿Le soltarías las llaves de un carro a un niño de 7 años? No. ¿Por qué? Porque estarías haciendo que el niño corra peligro, porque no tiene la capacidad, la formación para poder hacer ese trabajo. Dios es un Padre bueno. Dios no va a poner algo en nuestras manos que nosotros todavía no estamos listos para sostener. Así es. Por eso es que tantas personas se frustran en el camino porque quieren ya todo de Dios de una vez, ahorita mismo, en este momento, cuando todavía no están listos para recibirlo. Así que el tiempo de formación tiene un nombre y el tiempo de formación se llama proceso. Wow. Porque todo aquello que tiene valor requiere preparación. Amén. Todo aquello que tiene valor
requiere preparación. En el Congreso de Mujeres hace unos meses compartí acerca de lo que significaba el diamante y todo lo que el diamante tenía que pasar para poder lucir y brillar como lo hace. Y hoy no vengo a traerte esa prédica, pero sí vengo a decirte que todo lo que vale la pena siempre va a ser procesado. Amén. Todo lo que tiene valor siempre va a requerir de preparación. Nosotros no vemos un bebé de 4 meses caminando como un adulto, ¿o sí? ¿No? Tiene que pasar por un proceso. No vemos a un estudiante en primaria, ¿verdad?, graduarse de la universidad, porque todo tiene que pasar por un proceso. No vemos a un atleta ganar la carrera sin un entrenamiento, porque primero tiene que pasar por un proceso. Hay un proceso para todo. Hay proceso para el matrimonio, proceso para una familia, proceso para un ministerio, proceso para ser un líder, proceso para ser un adorador, un predicador, un pastor. Todo lo que sucede en la tierra necesita un proceso. Amén. Así que hay un proceso para cada propósito que Dios nos ha entregado. Usted no puede decir, pues yo ya viví un propósito bien difícil y bien fuerte y bien doloroso, ya con eso. No. Todo lo que sucede tiene que pasar por un propósito. Esto es una ley establecida por Dios. Muchas veces queremos orar para que Dios quite el proceso. Ay, Señor, ya quítame este proceso tan difícil que estoy pasando. Señor, es que tú no entiendes. Esto es tan doloroso. Esto es tan difícil, tan complicado. Híjole, si eso está siendo difícil y complicado, no te quiero explicar lo que le sigue. Chas. Tú necesitas ser procesado. Orar para que Dios nos quite el proceso es ir en contra de la voluntad de Dios. Chas. No podemos desaparecerlo, no podemos evitarlo. ¿Por qué? Porque es lo que Dios diseñó para formarnos. Porque el proceso no es un castigo, es una herramienta. Es el medio que Dios usa para prepararnos. Podríamos definir la ley del proceso de la siguiente manera. Es el medio por el cual una persona es formada para alcanzar una meta o cumplir un destino. La ley del proceso existe para que tú puedas llegar a esa meta. La ley del proceso Dios la estipuló para que tú y yo pudiéramos ser formados, capacitados, entrenados, corregidos, forjados, disciplinados para poder sostener lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Nadie alcanza una meta sin avanzar. Nadie madura sin pasar por procesos. Si nosotros queremos terminar una carrera universitaria, necesitamos pasos. ¿Sí o no? Si nosotros queremos crecer espiritualmente, necesitamos pasos y acciones. Si nosotros nos queremos volver el hombre o la mujer de Dios, necesitamos pasos y acciones. Y todo eso significa proceso. Amén. Y eso es precisamente lo que esta generación no quiere escuchar. Y no te estoy hablando de generación que englobe una edad. Estoy hablando de la condición del mundo entero. La condición del mundo ahora es que no quieren procesos. Todo lo quieren rápido, todo lo quieren ya, todo lo quieren sin dolor, sin ser procesados, sin ser capacitados, sin ser entrenados. Sienten que lo saben todo y que no necesitan de nadie. Y Dios nos enseña que nosotros no podemos vivir de la misma manera. El reino de Dios no funciona por gratificación instantánea. El reino de Dios no es, si ya lo quieres ahorita, que ahorita te lo doy, para que ya no llores, para que ya no te quejes, para que ya no te canses, para que ya no te agotes, para que ya no te desesperes, para que no dejes de ir a la iglesia, para que no dejes de diezmar y ofrendar. No, el reino de Dios no funciona así. Dios en su sabiduría sabe que aquello que no ha sido formado termina destruyéndose. Algo que no ha sido formado siempre va a terminar destruyéndose. Por eso Dios trabaja primero con nosotros, porque una persona puede tener muchísimo potencial, como lo decíamos hace un momento, puede hacer las cosas increíbles, pero si no está formada
formado, procesado, procesada, se va a terminar destruyendo. Porque todavía no está lista para sostener lo que Dios le va a entregar. Y esa es una de las razones por las cuales Dios permite los procesos. Porque Él no solamente está pensando a dónde quiere llevarnos, Él también está pensando cómo vamos a permanecer cuando lleguemos a esa bendición. Dios no quiere solamente que llegues, Dios quiere que permanezcas. Dios no quiere que tengas una bendición, Dios quiere que vivas en bendición. Dios no quiere que seas prosperado una vez, Dios quiere que vivas en sobreabundancia. Amén. Oiga, usted no me está entendiendo el día de hoy. Esto es poderoso cuando usted lo entiende. Dios no solamente quiere que lo experimentes una vez en tu vida, Dios quiere que toda tu vida la vivas experimentando. Amén. Eso es lo que Dios tiene para tu vida. Muchas veces los procesos no son evidencia de que Dios nos abandonó. Cuando nosotros estamos por desobediencia, ahí sí. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios y pasamos por un proceso, no significa que Dios nos ha abandonado. Significa que Dios nos está preparando, que Dios nos está capacitando. Amén. Hay momentos donde parece que Dios no está obrando, donde parece que Dios no está haciendo nada, donde parece que no hay salida. Pero Dios nos recuerda que Él nos está procesando. Amén. Que Él nos está trabajando, que Él nos está capacitando. Muchas personas a veces vienen y dicen: profeta, es que yo ¿qué tengo que hacer para ya ser acá apóstol? Híjole, ¿tienes tiempo? Porque nos vamos a tardar un poquito. Hay personas que llegan sin ser conscientes de lo que significa cargar con algo que Dios ha dado para tu vida. La pastora lo estuvo hablando el domingo pasado y hablaba acerca de cómo el que estemos aquí nosotras significa que hemos pasado por muchos procesos. Así es. Muchos procesos que tal vez tú no te puedes imaginar. Muchos procesos que si yo te platicara tal vez no me los vas a creer. Muchos procesos que tal vez tú nunca hubieras imaginado que podían existir, pero que son necesarios o fueron necesarios para llegar a donde estamos el día de hoy. Y como te lo decía hace un momento, eso no significa que Dios ya terminó. Él terminará su obra cuando Cristo regrese por su iglesia. Amén. Si tú quieres saber la respuesta, ¿cuándo Dios va a terminar de procesarme? Cuando Cristo regrese por su iglesia. No, pues sí, profeta, sí me falta. Cuando nosotros dejamos que Dios nos procese para llegar al cumplimiento perfecto de Él para nuestra vida, entonces dejamos de vivir una vida en frustración, una vida en dolor, una vida en enojo, una vida en depresión, para entender que eso que estamos viviendo en ese momento tal vez no lo entendemos, tal vez no sabemos para qué nos va a servir, tal vez no sabemos cómo es que Dios lo va a usar, pero estamos seguros que Dios está con nosotros y nos va a dar la victoria. Pero eso solo puede suceder cuando en nosotros verdaderamente hay una convicción de dejar que Dios nos procese. Amén. Hay tantas y tantas personas, es más, podría decirte que la mayoría de las personas viven estancados en una misma condición. ¿Y sabes cuál es la razón? Que no se dejan ser procesados. Y piensan que deteniéndose en ese lugar, en ese momento, en esa situación, va a ser mucho más sencillo a que Dios termine el proceso en ellos. Y hoy yo quiero decirte algo: si tú no dejas que Dios te procese con todo lo que implica el proceso. ¿Qué implica el proceso? Implica obediencia, arrepentimiento, disciplina, cambios, transformación. Todo lo que no nos gusta viene incluido en el proceso, prácticamente. Pero cuando nosotros dejamos que Dios actúe en nosotros, entonces estamos diciéndole: Señor, sé que va a ser difícil, sé que me va a doler, sé que tal vez no sé para dónde voy o hacia dónde o de qué manera, pero estoy seguro que lo mejor tiene que venir para
que nosotros somos hijos obedientes, hijos que lo buscamos, hijos que nos arrepentimos, hijos que queremos cambiar, entonces Él desata el destino para nuestra vida. Amén. Y entonces es que podemos caminar hacia una meta. No caminamos sin saber, pues a ver qué pasa, pues a ver mañana qué sucede, pues a ver cómo le hago. Sino Dios lo está haciendo, Dios lo va a hacer, Dios ya lo hizo y Él lo seguirá haciendo. Dios ya actuó y Él va a seguir actuando, porque Dios no me ha dejado y nunca me va a dejar. Yo pienso en Jesús, ¿sabes? Cada vez que yo estoy pasando un proceso donde digo, Señor Jesús, diríamos acá, Santo Padre del Reino, ¿verdad? Cada vez que estoy pasando por un proceso así, recuerdo a Jesús y pienso cuántas veces Jesús tuvo que ser procesado. Y no estamos hablando solamente del día en el que llegó a la cruz, que hace un momento que hacíamos la Santa Cena lo recordábamos. Estoy hablando desde que Él nació. Desde el vientre de su madre, ¿qué crees? Jesús ya estaba siendo procesado. Desde el vientre de su madre ya le decían que era hijo de una persona que había sido, ¿qué había sido? Fornicaria. Una mujer que había adulterado, que había fornicado, una mujer que se había embarazado sin estar casada. ¿Tú te imaginas lo que Jesús sentía en el vientre? Porque psicológicamente está comprobado que todo lo que sucede mientras el bebé ya está en tu vientre, lo siente y va a dar un resultado. Jesús, desde que estaba en el vientre de María, fue procesado hasta que llegó a la cruz. Toda su vida fue procesos. Cuando yo recuerdo a Jesús, yo digo, Señor, si Jesús pudo, si Jesús lo logró, si Jesús lo hizo, tú también lo puedes hacer conmigo. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros? Que Jesús era más obediente que nosotros. Esa es la diferencia. Cuando nosotros actuamos como Él, sin cuestionar y obedeciendo, entonces todo cambia. Cuando nosotros estamos seguros, seguras que lo que Dios está diciendo para nosotros es para algo bueno, caminamos seguros sin cuestionar que pueda ser algo malo. Pero a veces somos ilógicos, ¿sabe? ¿Y por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces pensamos y cuestionamos lo que Dios nos está diciendo. Decimos, ¿será que será de Dios? ¿Será que lo que me dijo la pastora viene de parte de Dios? Y cuando nosotros cuestionamos esto, significa que estamos creyendo que Dios puede ser malo. Pero Dios no es malo. Nada malo puede provenir de Él. Nada. Todo lo bueno viene de parte de Él. Y aún las cosas que nosotros estamos viviendo por nuestras decisiones, por nuestras actitudes, por nuestras acciones, Dios aún en medio de esos momentos nos da la victoria. Amén. Yo quiero decirte algo. Tal vez tú aquí el día de hoy llegaste cansado, tal vez llegaste sintiendo que ya no puedes más, tal vez llegaste atravesando una situación que nadie conoce que estás viviendo, una prueba, una enfermedad, un problema familiar, un problema económico, una pérdida, una temporada que no parece tener fin. Y quizá tu corazón se ha preguntado, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Hasta cuándo voy a seguir viviendo así? ¿Dónde está Dios en medio de mi situación? En medio de mi circunstancia. Y yo quiero decirte algo en esta tarde. Eso que estás viviendo no es para siempre. Amén. Me quedo con el amén de Ale. Eso que estás viviendo no es para siempre. Sabes, yo recuerdo que uno de los procesos, porque he tenido bastantes, pero uno de los procesos más difíciles de mi vida
lo que estaba atravesando no tenía fin. Yo sentía que lo que estaba viviendo no iba a terminar nunca. Y recuerdo que con lágrimas en mis ojos, desesperada, cansada, agotada, frustrada y todo lo que termine en nada, le decía a la pastora: pero es que ya no puedo, pero es que cuándo, pero es que cómo. Y las palabras que se afianzaron en mi corazón como un sello que ella me recordaba cada día era: esto no es para siempre. Esto va a terminar. Y usted me puede decir: ah, profeta, listo, entonces usted se paraba, brincaba y listo. No, pero decidía depositar mi fe en Cristo. Tal vez nuestros ojos naturales no puedan ver más allá de lo que estamos atravesando. Tal vez nuestros ojos naturales no puedan ver el milagro que Dios está por hacer. Tal vez nuestros ojos naturales no puedan ver qué es lo que está sucediendo en medio de ese proceso. Pero sí te puedo decir que si nosotros confiamos en Dios, veremos el milagro, veremos la victoria, veremos la respuesta, veremos lo que Dios está diciendo que Él hará. Así es. Yo recuerdo que estas palabras han sido las palabras que me sostienen cada que paso por un proceso. Cada que entro a un nuevo proceso digo: Señor, ¿cuándo va a acabar esto? Y recuerdo que no es para siempre. Hoy yo quiero dejarte en tu corazón que lo que estás viviendo, tu situación, tu circunstancia, tu diagnóstico, tu problema, tu situación que estás atravesando, sea cual sea, no se va a quedar así para siempre. Amén. Dios te va a dar la victoria. Amén. Dios te va a sacar de ahí. Y entonces me vas a decir: profeta, ¿se acuerda cuando lloraba y lloraba y lloraba y lloraba? Y ¿sí, la canción? Ajá. Entonces, ya no. Ya no. ¿Y por qué ya no? Porque recuerdo que Dios me sacó de ahí. Amén. Y si Dios me sacó de ahí, me va a sacar de lo que sigue. Si Dios me levantó de ese desierto, me va a levantar de este desierto. Si Dios me dio la victoria, Dios me la va a volver a dar. Porque Dios es un Dios bueno. Amén. Cuando nosotros nos tomamos de esa palabra con todo nuestro corazón, Dios sabe que le estamos creyendo. Amén. Pero cuando nosotros dudamos de lo que Dios puede hacer, entonces Dios sabe que no hay fe en nosotros. La palabra de Dios dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe significa que si tú no confías plenamente en Dios, no tienes fe. ¿Cómo podemos resumir el significado de este versículo? Si tú no confías plenamente en Dios, no tienes fe. No digas que eres una persona que le crees a Dios. No digas que eres una persona que tiene fe. Porque si tu confianza no está plenamente en Él, tú no tienes fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra confianza tiene que estar plenamente en Él. Profeta, pero lo dice como si fuera muy fácil. Yo soy la primera persona que te dice que no es fácil. No es fácil. Pero todo lo que hizo Jesús tampoco fue fácil. Porque lo valioso siempre tiene un proceso. Wow. Lo que estás atravesando, tu circunstancia, lo que estás viviendo, si tú obedeces a Dios, si tú le crees a Dios, entonces eso va a glorificar el nombre de Dios el día de mañana. Porque te vas a parar aquí y vas a decir: ¿recuerdan cómo me veían? ¿Recuerdan cómo me sentía? ¿Recuerdan cómo me sentía? ¿Cómo lloraba? ¿Cómo me enojaba? ¿Cómo traía cara de limón amargo? Bueno, Dios ya me liberó. Dios ya me dio la victoria. Dios ya me levantó. Ahí es cuando entonces vemos que esa persona decidió creerle a Dios. Amén. Decidió creer su palabra. Todo lo que dice su palabra de principio a fin es que Dios es un Dios fiel. Amén. Todo lo que dice su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis es que Dios es
necesitas conocerlo. Amén. No hay manera de que tú vivas así si no lo conoces. Wow. No hay manera de que tú lo experimentes así si no lo conoces. Y yo quiero decirte algo: si en medio de tu peor proceso conociste a Dios, qué regalo tan más grande para saber que no estás solo, que no estás sola, que no se va a terminar ahí, que no va a terminar ahí tu vida, que no va a terminar ahí tu propósito, que no va a terminar ahí lo que Dios tiene para ti. Ese no es tu final. Amén. Ese no es tu final. Dios tiene un final victorioso para ti. ¿Sabes cuál fue el final de Jesús? Su final no se quedó en la cruz muerto y desangrado por nosotros. El final de Jesús fue que se levantó de entre los muertos, nos dio la victoria, nos dio salvación. Y el día de hoy el mundo entero puede reconocer quién es Jesús. Ese es el final de Jesús. Pero muchas personas en su religiosidad, en su poca visión, se quedan pensando que el final de Jesús fue de esa cruz, cuando ese no fue el final de Jesús. Ese fue el comienzo del propósito y destino que Dios tenía para Jesús. El final de Jesús es que ahora Él está vivo junto con nosotros y alabamos a un Dios que es verdadero y que está vivo. Amén. Cuando tú le crees a Dios, te das cuenta que tu final no está en una cruz. Amén. Que tu final no está en el dolor. Que tu final no está en eso que sientes que ya no puedes. Amén. En eso que sientes que ya no lo vas a lograr. Tu final está en lo que Dios ha destinado para ti. Así como Dios destina un propósito para tu vida, el enemigo quiere ponerte otro final. Y tú tienes que aprender a batallar en contra de ese final que Dios no creó para ti. Dios no lo creó para ti. Dios lo que creó para ti es bueno, es agradable y es perfecto. Dios no tiene algo malo para tu vida. Entiéndelo, iglesia. Exacto. Cuando tú entiendes que todo lo bueno proviene de Dios, te das cuenta cuando estás viviendo fuera del propósito de Él. Claro. Así como yo en cada momento he recordado en cada proceso que todo no es, eso que estoy viviendo no es para siempre. Todo va a pasar, todo va a terminar. Hay un comienzo y un final. En la tierra siempre hay un comienzo y un final. En el cielo todo es eterno, pero en la tierra hay un inicio y hay un final. Hay ciclos, hay temporadas. Y cuando Dios ve que hay hijos que le creen, comienza la temporada de bendición en tu vida. No la temporada de escasez, no la temporada de dolor, no la temporada de aflicción, la temporada de bendición. Porque Dios quiere bendición para sus hijos. Así es, amén. Entonces tú tienes que recordar, esto va a terminar. Amén. Esto va a terminar. Sí, profeta, pero ¿cuándo? Veíamos un video con la pastora que decía, o sea, sí le creo a Dios, pero dame fecha, hora, día. No. Cuando tú dices, te creo, no sé cómo, no sé cuándo, no sé de qué manera, pero te creo, entonces Dios ahí es cuando comienza a obrar. Amén. Ahí es cuando Él empieza a hacer cosas extraordinarias. Y lo que decías, hace tiempo no sucedía, hace tiempo no pasaba, hace tiempo no podía avanzar. Cuando tú le empiezas a creer a Dios, todo se empieza a dar. Cuando tú empiezas a confiar en Dios, todo se empieza a dar. Porque no significa qué tan bueno o buena eres, qué tantos contactos tienes. Así funciona el mundo, pero en el reino de los cielos funciona con tu fe. Lo único que necesitas, la llave que necesitas es fe. Cuando tú tomas la llave de fe, esto es más poderoso de lo que tú te imaginas. Amén. Cuando tú tomas la llave de fe, estás listo para abrir la puerta que se venga enfrente. Cuando tú tomas la llave de fe, sabes que se van a abrir esas ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobre y abunde. Cuando tú tomas la llave correcta, entonces Dios empieza a orar. Amén. Así es. Siempre todo va a tener un final. Dios está contigo.
cuando el proceso viene como resultado de nuestra obediencia, Dios siempre nos da la gracia para atravesarlo. Amén. Tal vez ahorita está siendo difícil, tal vez ahorita está siendo una rachita complicada, tal vez ahorita está siendo una temporada como un poquito que me está costando, pero espera lo que Dios va a hacer, espera lo que Dios va a hacer en mi vida. Dame unos momentos, dame un tiempo, porque Dios va a actuar, porque Dios lo va a hacer. Cuando tú le crees a Dios de esta manera, entonces quítate, diablo, que ahí te voy, quítate de mi camino, que ahí te voy, y nada te puede obstaculizar. Así suceden los milagros. Pero estamos esperando que en el dolor, en la depresión, aquí, ay, sí me dio risa, pero no me voy a reír porque todos saben que estoy en depresión. Perdona. ¿Estás esperando que ahí suceda un milagro? Yo te adelanto el final, no va a suceder. Porque si tú en la misma condición quieres que suceda algo diferente, no va a pasar. Tú necesitas levantarte y decir, si tal vez me está costando, tal vez no estoy pudiendo, tal vez me salen lágrimas, pero con todo y lágrimas me voy a parar. Con todo y que no tengo fuerza, me voy a parar, porque Dios va conmigo. Ahí entonces, espérate de lo que Dios va a hacer. Espérate de lo que Dios va a hacer, porque es algo mucho más grande de lo que esperaste, es algo mucho más grande de lo que imaginaste, porque Dios siempre supera nuestras expectativas. Dios te va a levantar, Dios te va a ayudar, Dios te va a fortalecer y Dios te va a llevar a la victoria. No porque tú seas suficiente fuerte, no porque tengas todos los dones y las capacidades y los estudios y las preparaciones, sino porque Él nunca abandona a sus hijos. Él nunca abandona a los que ama. Cuando tú obedeces a Dios y empiezas un proceso difícil, quiero decirte, ese proceso que estás atravesando va a valer la pena. Va a valer la pena. Pero todos a mi alrededor me dicen que estoy loca, que cómo se me ocurre. Profeta, si usted viera cuántas personas se han levantado en contra. Perfecto. ¿Cómo que perfecto? Sí, lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien. Si se están levantando personas en tu contra, ¿qué crees? Lo estás haciendo bien. Porque cuando tú estás haciendo temblar el infierno, se levanta en contra tuya. Pero cuando tú dices, yo tengo autoridad, Dios está conmigo, entonces tienen que retroceder tus enemigos. Tus enemigos empiezan a retroceder porque tú vas ganando terreno, tú vas pisando y diciendo, todo lo que toque la planta de mis pies es mío, todo lo que toque la planta de mis pies es bendito. ¿Por qué? ¿Porque soy mucho? ¿Porque soy fuerte? No, por el simple hecho de que Dios va conmigo. Amén. Yo quiero decirte algo. Si tú estás pasando por un proceso difícil, sea el que sea, no renuncies, no sueltes la toalla, no te quedes ahí, no te estanques, no te detengas. Lo peor que puedes hacer en una crisis es detenerte. Lo peor que puedes hacer en medio de un huracán es detenerte. Tú en esos momentos tienes que seguir avanzando, tienes que seguir creyendo, tienes que seguir sosteniéndote de Dios, porque al final encontrarás la victoria. Ahí es donde vas a verlo. Así que tú tienes que recordar que ahora mismo tal vez todavía no tienes la respuesta, tal vez todavía no tienes la victoria, tal vez todavía no sabes cómo va a ser o cómo va a suceder, pero va a llegar el momento donde vas a mirar hacia atrás y vas a decir, valió la pena, lo logré, Dios estuvo conmigo. Porque permanecer y confiar en Dios siempre es lo que te va a sostener. Después del proceso viene la formación, y después de la formación viene el cumplimiento del propósito. Te lo voy a repetir. Después del proceso viene la formación. Después
Después del proceso viene la formación y después de la formación viene el cumplimiento del propósito. Y después de la formación viene el cumplimiento del propósito. Entonces, iglesia, no renuncies a algo que Dios no ha terminado todavía. Porque si Dios comenzó la obra, Él también la perfeccionará. Muchas veces queremos renunciar y apenas llevamos un cuarto de proceso. Pero es que por eso, profeta, porque imagínate cuando vaya al medio. No, Dios te va a dar la fortaleza para atravesarlo, la gracia para atravesarlo, la victoria para salir de ahí fortalecido. Pero tienes que creerle a Dios. Quiero que me acompañes. Lamentaciones 3 del 22 al 23. En la Nueva Traducción Viviente dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Amén. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Wow. Sabes, este versículo es uno de los versículos más poderosos. Cuando Dios nos recuerda que cada mañana sus misericordias son nuevas. Wow. Muchos de los procesos que viví yo no los habría escogido tal vez. Si me hubieran dicho: profeta, ¿qué prefieres? ¿Que te saquen de tu casa o que siempre tengas casa? ¿Qué cree que hubiera decidido yo? Lo mismo que usted, ni se haga. Tal vez no lo hubiera escogido. Muchas de las pruebas que atravesé, tal vez no las habría pedido. ¡Ay, que me pase esto! No. Muchos de los dolores que experimenté, tal vez jamás los hubiera buscado. Si yo hubiera sabido que esa decisión iba a ser un gran dolor, tal vez me lo hubiera evitado. Pero hoy puedo ver que Dios estaba obrando en medio de cada uno de esos procesos. Cada proceso me enseñó algo. Cada prueba produjo algo en mí. Cada temporada difícil me acercó más a Dios. Hubo procesos que me enseñaron a confiar en Dios. Hubo procesos que me enseñaron a depender completamente de Él. Sí, ese momento donde ya no te queda nadie y tienes que confiar en Dios. Ahí aprendí a confiar completamente en Él. Hubo procesos que me enseñaron a obedecer, porque en la desobediencia aprendemos por la mano, ¿verdad? Y sí que duele. Hubo procesos que me enseñaron a depender completamente de Él. Hubo procesos que me enseñaron a conocerlo como mi Padre. Hubo procesos que me enseñaron a conocerlo como mi proveedor. Hubo procesos que me enseñaron a conocerlo como mi sanador. Si yo no hubiera experimentado diagnósticos de muerte, tal vez no lo hubiera conocido como un Dios sanador. Si yo no hubiera experimentado diagnósticos donde para el médico, para lo natural, era imposible, y ver la mano de Dios que me diera la victoria y me sanara, tal vez nunca lo hubiera conocido como mi sanador. Hubo procesos que me enseñaron que cuando todos faltan o todos se van, Él siempre, 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 siempre permanece. Hubo procesos que me enseñaron que mi economía le pertenece a Él, que cuando yo le doy a Él primero, Él me va a sustentar el resto, que cuando yo le doy a Él primero, Él me va a multiplicar el resto, que cuando yo le creo a Él primero, no va a venir el devorador. Amén. Hubo tantos procesos y siguen habiendo en mi vida tantos procesos donde conozco a Dios de una manera diferente. Por eso es que si alguien hoy me preguntara: profeta, ¿volverías a vivir todo lo que has pasado? Mi respuesta sería sí. Y llegar a este punto deja huellas en el cuerpo, en el corazón, porque sabes que si no hubiera sido por eso, no tendrías la relación que tienes con Dios hoy, porque sabes que si no hubiera sucedido eso, no hubieras conocido a Dios como lo conoces hoy. Por eso es que la palabra del día de hoy la titulé: lo volvería a vivir una y otra vez. Wow. No porque me gusta
guste el dolor, Amén. no porque disfrute los procesos, no porque haya sido fácil. Ay, profeta, seguro usted lo dice porque la pasó bien fácil. ¿Cuándo nos tomamos un café? Sino porque fue precisamente en esos procesos donde conocí a Dios de una manera más profunda. Sabes, esto que te acabo de decir no es por mí. Yo sin Dios estaría muerta, te lo puedo asegurar. Ahí me quedo. No te digo loca, desesperada, no, deja tú eso, muerta. Pero Dios fue tan grande, su gracia fue tan grande conmigo en medio de cada proceso donde decidí creerle, donde decidí obedecerle. En ese momento donde toda la gente se va, en ese momento donde la gente ya no viene a Cristo, en ese momento donde la gente duda de Dios, en ese momento donde la gente habla mal de Dios, yo decidí ser la diferencia. Yo decidí nadar contra corriente. Y cuando yo le creí a Dios, hoy te puedo decir que volteo atrás y digo, no sé cómo lo hiciste, pero gracias, Señor. No sé cómo me sacaste de ahí, pero gracias, Señor. No sé cómo me levantaste, pero gracias, porque Él es bien. Hoy en medio de cada proceso donde Él ha formado mi carácter, yo le digo, Señor, sé que esto está valiendo la pena. Sé que esto está valiendo la pena. Y si volver a vivirlo significa volver a conocer a Dios de la manera en la que lo conozco hoy, lo volvería a hacer. Porque para mí es más valioso cómo conozco a Dios el día de hoy que las cosas que pudieron quitarme, hacerme o sucedieron en mi vida para llegar a donde estoy el día de hoy. Amén. Yo quiero pedirte que te pongas de pie en esta tarde. Sabes, cada proceso que pasó en mi vida me formó. Cada proceso que sucedió en mi vida me capacitó. Cada proceso que sucedió en mi vida me transformó. Y por eso es que hoy soy una persona diferente a la que era hace un año, a la que era hace 2 años, a la que era hace 10 años. ¿Sabes? Cuando una persona te ve tiempo después y te dice, wow, cambiaste muchísimo, eres diferente, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Ese es el reflejo de que el proceso de Dios en tu vida está terminado. Y sí, seguro estás a punto de entrar a otro, pero ese ya terminó. Ese ya se terminó. Ese ya se acabó. Viene otro donde te toca volver a confiar en Dios, donde te toca volver a agarrarte de Dios. Pero sabes, cuando tú reflejas cambios, significa que Dios estuvo contigo. Pero cuando tú sigues en el mismo proceso, en la misma condición, de la misma manera o peor, Dios no está ahí. Pero cuando hay un cambio, cuando la gente puede decir, pero yo antes de conocerte tenías una vida más fácil que la de hoy y hoy estás más contento, eso significa que Dios está conmigo. Amén. Pero tú antes tenías todo y ahora no tienes nada, es que Dios es todo para mí. Amén. Pero tú antes tenías una vida muy fácil, muy cómoda, pero ahora tengo todo lo que mi vida necesita. Cuando tú experimentas a Dios de esta manera, todo en tu vida tiene que cambiar. No es una opción, no es algo que pudiera suceder, es algo que tiene que suceder. Porque ese es el poder de la palabra de Dios. Antes de terminar, quiero que escuches esta letra que te voy a leer. Sabes, cada temporada en mi vida se ha marcado de diferente manera. Hoy puedo decirte que cada proceso se ha sentido completamente diferente. Pero cada proceso me ha llevado también a un lugar diferente, a una posición diferente, a un alcance mayor en mi vida personal y en mi vida espiritual. Cada proceso me ha enseñado algo nuevo que tenía que aprender para el siguiente proceso. Sabes, me he detenido en momentos donde he dicho, wow, si eso no lo hubiera entendido ahí, no sé cómo lo hubiera hecho acá. Porque Dios es así. Dios no te deja sin herramientas.
Dios no te deja abandonado y desprotegido. Dios te capacita. Y quiero que escuches esta letra que te voy a leer ahí. Y después la vamos a oír, pero primero quiero que la escuches. Esta letra ha formado parte de mis procesos. Esta letra me ha sostenido y me ha formado en momentos difíciles, en momentos donde sentía que ya no había un mañana, no había un siguiente, un futuro, un final. Y esta letra dice: puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer, y aunque yo no la deba merecer, me sostiene. Dios ha sido fiel, su fidelidad nunca acabará, permanecerá y siempre crecerá. Aunque en mi vida haya duda, en plena noche oscura, Él extiende sus brazos de amor, y estando en la tormenta, su mirada me alienta y otra vez me deja ver que Él ha sido fiel. Aunque en mi vida haya duda y en plena noche oscura. ¿En cuántos momentos te has encontrado en esa noche oscura donde sentías que no había un final, donde no sabías qué iba a pasar al día siguiente, donde no sabías si ibas a pasar la noche y amanecer al día siguiente? Y aquí dice: su mirada me alienta y otra vez me deja ver que Él ha sido fiel. Él es y sigue siendo fiel. Me gustaría que ahí donde estás cierres tus ojos un momento, y ahí con tus ojos cerrados puedas escuchar esta palabra de parte de Dios para tu vida. Él te recuerda el día de hoy esta palabra. Ahí con tus ojos cerrados, escucha cómo Dios te está hablando a ti. Puede oscurecer, puedo ser rodeado de lo que nunca esperé, estar en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Él me sostiene. Me sostiene. Puedes recordar en cada momento Él ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad Su fidelidad nunca acabará. nunca acabará. Permanecerá. Siempre. Siempre crecerá. Él ha sido fiel. Y por siempre. Y por siempre lo será. Tú has sido fiel. Él ha sido fiel. Y por siempre lo será. Aunque en mi vida haya duda, En plena noche, en plena noche oscura, Él sostiene. Él extiende sus brazos de amor. Recibe ahí el amor
por siempre lo será. Él ha sido fiel. Ha sido fiel. Y por siempre. Él ha sido fiel. Ha sido fiel. Y por siempre. Y por siempre lo será. Gracias por esa fidelidad, Señor. Y por siempre lo Su fidelidad. será. Gracias, Padre, por esa fidelidad tan grande. Gracias. ¿Por qué no levantas un momento tu mano así y le dices, Señor, hoy entiendo que nunca me has dejado y nunca me dejarás? Hoy entiendo el proceso de una manera diferente. Hoy creo que tú tienes algo mayor para mí y que lo que estoy viviendo hoy no es mi final. No termina aquí tu propósito en mi vida. Lo que tú tienes para mí no termina aquí. Tal vez ahora no lo puedo ver, tal vez ahora no lo puedo entender, tal vez es doloroso, es cansado, pero hoy yo recuerdo tu palabra en mi vida, que me recuerda cada día que tú siempre, siempre, siempre estarás conmigo y tu fidelidad me alcanzará hasta el último día de mi vida. Hola, soy la pastora Morash. Qué alegría que hayas llegado hasta aquí. Estoy segura de que este mensaje ha cambiado y transformado tu vida. Si quieres seguir este camino con nosotros, te invito a que le des like, te suscribas y actives la campanita para las notificaciones. Y si tú aún no conoces de Dios y has estado escuchando esta palabra que te hablan acerca de Dios, ¿quién es ese Dios que tanto hablan? Yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Que ahí donde tú estás puedas cerrar tus ojos y puedas decirlo con todo tu corazón y que le digas: Dios, en este día, hoy, yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Te acepto en mi corazón, Jesús, como mi único Señor y Salvador. Creo en ti y en lo que hiciste por mí en esa cruz. Te doy gracias porque a partir de hoy soy tu hijo y tengo vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, mándanos mensaje. Queremos orar por ti. Estamos para servirte.